Hola gente de YouTube, bienvenidos a la cuarta y última parte de este What If, sin más que decir, que lo disfruten. Los jugadores ya tendrían los trajes elegantes puestos, las mesas formarían un gran círculo, los guardias les pidieron que se sentaran, la mesa de Thanos estaba a un lado de Namgyu solo esperaba que Thanos le diera otra pastilla, vieron toda la comida que había, y comenzaron a comer sin decirle absolutamente nada, para los jugadores esto era un festín, un manjar para dioses. Por fin una buena comida después de tanta mierda, dijo Thanos disfrutando la comida. Hyun y 222 vieron como uno de los guardias le dio un biberón a la bebé, cosa que ponía a 222 tranquila, pero toda la cena sería un completo silencio, ni siquiera Thanos y Namgyu decían algo, Thanos solo pedía más comida. Luego llegarían las votaciones, pero antes, dijeron una pista sobre el siguiente juego, sobre que podrían votar para quien eliminar, eso haría que más de uno levante una ceja, las votaciones comenzaron, Thanos estaba pensando en irse de los juegos, porque solo le queda una pastilla, y no piensa en compartirla con Namgyu, pero luego vio la gran cantidad de dinero que había, y se pondría a pensar, están a nada de ir al juego final, y todo ese dinero podría ser para él, Thanos comenzó a dudar, pero luego recordando lo muy lejos que ha llegado. Ha llegado demasiado lejos para retirarse, así que mandaría su plan a la mierda, y jugaría el último juego. Cuando tocó su turno, volvería a presionar círculo, y regresaría a su mesa, luego Namgyu también volvió a presionar el círculo, todo para estar cerca de las pastillas de Thanos, luego terminaría la votación, con los círculos volviendo a ganar, el equipo X estaría frustrado, lo único que pueden hacer es sobrevivir, y después de cenar, los guardias recogerían las cosas, y les dejarían un cuchillo a algunos jugadores, y otros no, lo cual preocupó a muchos, en especial a los que no podían defenderse, los jugadores discutían sus planes, y de regreso con Thanos y Namgyu se acercó a él para que le dé una pastilla. Vamos, dame una, la necesito, estoy demasiado nervioso, y cuando estoy nervioso nunca hago las cosas bien, por favor, solo una, decía Namgyu de una forma muy desesperada. Thanos suspiró molesto y le contestaría, no puedo darte otra. ¿Y por qué no? Vamos, la necesito, no seas un maldito avaricioso y dame, dijo Namgyu de forma más insistente. Solo me queda una carajo, y no pienso dártela, así que mejor vete a la mierda, dijo Thanos. Namgyu gritó de frustración, y se regresó a su cama. Namgyu vería el cuchillo que le dieron, quería usarlo para matar a Thanos y quedarse con esa última pastilla, pero también recordó que aún seguía viva Semi, por lo que tenía que pensar bien de con quién comenzará en su lista negra. Mientras con Hyun y su equipo, ellos discutían lo que tenían que hacer, el jugador 47 propuso que mataran a los otros mientras duermen, pero Ino dijo que eso es muy riesgoso, ya que no sabían qué juego iban a jugar, porque si lo hacen, se tendrán que matar entre ellos, así que Ino tuvo una mejor idea, la cual es solo matar a algunos de manera sigilosa, y así tener la ventaja, varios estuvieron de acuerdo con eso, Hyun quiso decir que no, pero luego recuerda que ya se manchó las manos, cuando mató al jugador 96, Hyun aún quería salir de aquí a su manera, pero luego recordó lo necio que eran los jugadores, que ni aún con tantas muertes se detuvieron. Pero aún debía intentarlo. Hyun hablaría, de qué es lo que quieren esos tipos, pero Ino le respondería que entiende su punto de vista, pero si no hacen algo, ellos morirán, es ellos o nosotros, y todos estuvieron de acuerdo con el jugador 1, era imposible razonar con ellos, nunca iban a escuchar, dijeron los demás a Hyun, y Hyun sabía que en el fondo tienen razón, además seguramente ellos serían capaces de matar a la bebé si pudieran, Junbae le diría que siempre lo apoyo, pero en esta ocasión no tienen otra opción, es la opción más lógica, el jugador 47, 145 y 246 estaban de acuerdo, 47 decía que era hora que los del equipo Círculo paguen por sus actos, Hyun aún trataba de que no lo hicieran, pero al parecer en esta ocasión nadie estaría apoyándolo. Hyun estaría cediendo a la presión, por lo que terminó aceptando. Después llegó la hora de dormir, todos estarían durmiendo, excepto el equipo de Hyun, Ino y Semi se estarían acercando a las camas de los jugadores que no tenían cuchillo, Hyun fue el primero en acercarse, su cuchillo estaba cerca del cuello de ese jugador, pero cuando estaba a punto de acabar con su vida, una voz lo detuvo, la reconocía perfectamente. Esa es Kam Sae-byeok, la que lo acompañó hace años en estos juegos. Hyun escuchó las mismas palabras que en el canon, el cual le decía que no lo haga, que es una buena persona, y no es como ellos.
Esas palabras harían más fuerzas en Hyun. Hyun retiró el cuchillo, y dijo firmemente que no lo hará, pero el momento sería interrumpido, cuando Namgyu atacó por sorpresa, quería apuñalar a Semi, pero ella lo esquivó y terminó apuñalando al jugador que estaba dormido. ¡Carajo! Gritó Namgyu. Ese grito fue lo suficiente para despertar a los demás jugadores, y eso comenzaría una pelea entre todos. Los más débiles obviamente serían las presas fáciles, el jugador 100 estaría ocultándose como una rata, y no tenía que hacer algo para poder salir sin que Hyun y su equipo sospechen. Él sabía perfectamente cuál es el siguiente juego, y el segundo al mando le había dicho que ya no ponga en riesgo su vida, así que era hora de salir de manera discreta, y este era el momento. Aprovechando que todos estaban distraídos, rápidamente iría a atacar a un jugador que sí tenía cuchillo, para hacerlo creíble, y no dejaría que el otro jugador lo apuñalara, pero en una zona no vital, ni que fuera muy profunda la herida, y no acabaría rápidamente con él, de un tajo rápido en el cuello a ese jugador. Se mancharía con sangre de ese jugador, todo con el objetivo de hacer parecer que ambos murieron. Los guardias llegaron a intervenir, y vieron a 6 jugadores muertos. Claro, el único no muerto fue el jugador 1, el equipo de Hyun vio esto sin creer. Hyun intentó acercarse, pero los guardias lo impidieron y lo alejaron, todo para llevárselo lo más pronto posible, y sanar su herida. Hyun no sabía de lo que acababa de ocurrir, solo se distrajo por unos minutos, y uno de sus aliados ya había muerto. Hyun y los demás de su equipo no lo podían creer. Los guardias se llevarían los cadáveres de los jugadores muertos, incluso al del jugador 1, Dae y el jugador 145, quienes estaban protegiendo a 222 vieron esto desde una esquina. Los guardias separaron a los demás jugadores que seguían peleando. Hyun se sentiría triste por perder a alguien que, o bueno, el que creía era una gran persona. Los guardias les ordenaron a los jugadores que volvieran a dormir, así que todos lo harían, aunque claramente desconfiados. Nota de autor. Sé que fue algo fumado esto para sacar al líder de los juegos, y debí haber hecho eso hace como en el capítulo 2, pero el problema es que hasta ahora recordé, que no creo que el líder hubiera participado en el quinto o el último juego, ya que eso sí ponía en riesgo su vida, así que esto fue lo mejor que se me ocurrió. Fin de nota. Los guardias llevaron al líder rápidamente con el doctor, para atender su herida, y con los demás cuerpos, hicieron lo que siempre hacen, incinerarlos o ocultarlos para vender sus órganos. Después de que curaran la herida del líder, el líder se reuniría con los VIPs, el resto de eventos serían normales, hasta que llegaría el siguiente día, el último día de los juegos. Los guardias los guiaron al último juego. Los jugadores al llegar, vieron 3 grandes torres. Este es el juego final, el juego del calamar en las alturas. Los jugadores subieron a un ascensor, la voz femenina daría las instrucciones, sobre qué tienen que empujar a más de un jugador fuera de la figura, y los que queden en el círculo, esos jugadores ganarán. Después de eso, el equipo de Hyun tomaría su distancia de los otros equipos, todos cuidando a 222 y su bebé. Luego apareció el botón para comenzar la ronda de 15 minutos, el jugador 100 y su grupo de pendejos comenzaron a discutir de a quién debían eliminar. Thanos estaba en lo suyo, aprovechando que al parecer nadie le prestaba atención, para abrir su cruz, y antes de que tomara su última pastilla, alguien se acercó a él. Es Namgyu. Muy bien, te lo diré una última vez, dame esa maldita pastilla ahora mismo, dijo Namgyu con ira. Carajo, ya te he dicho que no, Namsu, y nunca te la voy a dar, deje de joderme, cabrón, le respondió Thanos también con la misma ira. Thanos y Namgyu eran 2 bombas a punto de explotar, y cuando Thanos volvió a decir otra vez mal el nombre de Namgyu, Namgyu fue el primero en explotar. Ya te dije que mi puto nombre es Namgyu. No Namsu, pedazo de mierda. Gritó Namgyu. Namgyu correría hacia Thanos para taclearlo, pero Thanos lo recibiría con una patada, la cual derribaría a Namgyu, dejándolo en el suelo. El equipo del jugador 100 los volteó a ver. ¿Qué están haciendo?, dijo el jugador 100, viendo cómo están mandando todo al carajo. Thanos ya no perdería el tiempo, y consumiría su última pastilla, y con la confianza con él otra vez, y lleno de energía, le parecía una mierda esperar, y sin pensarlo 2 veces, apretó el botón para luego empujar a alguien de su propio equipo, haciéndolo caer a su muerte. Pero no hemos decidido. ¿Qué es lo que te pasa?, gritó el jugador 203, era un inútil, ni siquiera sabían el nombre de ese idiota, dijo Thanos. Namgyu aún más enojado iba a atacar a Thanos, pero Thanos tomaría el tubo y golpearía a Namgyu con él. ¿Quién será el primero?, dijo Thanos desatado. Otros jugadores trataron de quitarle el tubo a Thanos, pero este se defendería bien, golpeando y empujando afuera a los jugadores que lo enfrentaban. Vaya, ese tipo nos hizo un gran favor, dijo Junbare.
Ese idiota es peligroso, no se confíen, dijo Semi, aún seguía odiando a Thanos por lo de Minsu, pero uno de los jugadores rivales quiso intentar empujar a 222, ya que la vio como la más débil de los X, pero el jugador 145 pateó a ese jugador haciendo que se caiga, salvando a 222. Thanos estaba golpeando con el tubo al jugador 39. Por favor, no, te lo suplico, no, dijo el jugador 39 que estaba cerca del borde. Thanos le dijo que se joda, y lo empujaría con el tubo, tirándolo a su muerte, y luego Thanos se deshizo del tubo, tirándolo al vacío. Así terminaría la primera ronda de 15 minutos, un puente aparecería para que avancen a la siguiente torre, Namgyu quien se había levantado, y el jugador 353, los dos tenían un objetivo en este momento, el cual es adelantarse a Thanos, tomar el tubo, y empujarlo de la torre del triángulo, Namgyu se apuró para cruzar, y tomaría el tubo, solo para ser recibido por un golpe de Thanos, Namgyu terminó cayendo sobre el botón comenzando la ronda. Que alguien tome ese tubo. Y tire a ese cabrón. Gritó el jugador 336. En ese momento la torre del triángulo se había vuelto una batalla campal, por el tubo, y para deshacerse de los más débiles, y que solo los fuertes permanezcan. Thanos estaría peleando contra Namgyu, y el resto del equipo de Ji-Un pelearía contra los demás del equipo Círculo, Ji-Un se defendería de uno de ellos, para Ji-Un ya quedó más que claro, que era imposible razonar con ellos, y recordaría la conversación que tuvo con la jugadora 149, como ella le dijo que hay gente necia, que nunca escuchará con palabras, así que Ji-Un ya no se contendría, y pelearía contra el otro jugador, Daeo y el jugador 145 estarían protegiendo a 222, dos jugadores del otro equipo querían deshacerse de 222, y usar a la bebé como sacrificio para la última torre. Pero Daeo y 145 se interpondrían en su camino, 145 le estaría ganando al primer jugador, pero Daeo tendría más dificultades al pelear, pero su determinación lo haría luchar hasta el final. Park estaba forcejeando por el tubo contra otro jugador quiso apuñalar a Junbae, pero el jugador 47 lo salvaría apuñalando a ese jugador en la espalda, salvando a Junbae, y tirando a ese jugador del triángulo, Junbae le agradeció, el jugador 203 intentaba apuñalar a Semi, ella lo esquivaba, pero el jugador 47 se interpondría entre ellos, y le daría un corte en el brazo al jugador 203. El jugador 100, 353 y 336 se quedaron quietos en donde estaban, junto a ellos aún quedaba un último jugador random, no se atrevían a enfrentar a nadie. Thanos seguía en su pelea contra Namgyu lanzó un golpe el cual Thanos esquivó con facilidad, y luego Thanos le daría un golpe en la cara a Namgyu seguiría lanzando golpes a Thanos, pero Thanos era más ágil y los esquivaba. Namsu, adiós. Gritó Thanos para luego darle una patada a Namgyu, la cual lo volvió a tirar al suelo. Te voy a degollar vivo, puto traidor de mierda, gritó furioso Namgyu mientras se levantaba. Thanos era el que estaba ganando la pelea, Thanos volvería a darle otro golpe en la cara, y luego le daría una patada en su pierna izquierda, haciendo que se arrodille, ya lo tenía a su merced. Jódete, hijo de puta, dijo Namgyu. Thanos acabaría con esto, dándole una patada en el pecho, lo suficientemente fuerte para casi tirar a Namgyu al vacío, y antes de que Namgyu pudiera levantarse, Thanos corrió hacia él y lo volvería a patear, esta vez sí lo tiraría al vacío, muriendo Namgyu. Park patearía al jugador rival, ganando la batalla por el tubo, y con ese tubo empujaría al jugador rival al vacío, lo empujaría junto al tubo, Ji-Un también le estaría ganando a ese jugador, lograría apuñalarlo en el estómago, con eso Ji-Un lo tiraría fuera del círculo, y con los demás, 145 terminó su pelea y acabó con ese jugador, Daeo, a pesar de las dificultades, y los insultos de su rival, de cómo se burlaba de él, ya que su rival no se creía el cuento de ser un marine. Gracias al impulso de proteger a Junee y su bebé, lo impulsaría al límite para ganar, lograría hacer que su rival se agotara, y aprovecharía eso para darle de golpes, y terminar con una patada que tiraría al jugador al vacío. Daeo estaba cansado después de una larga pelea, 145 le preguntó si estaba bien, Daeo solo respondió de que solo necesita un respiro, el jugador 47 seguía en su pelea contra 203, ambos con sus cuchillos en alto, esquivando las puñaladas del otro, pero el jugador 47 tenía la ventaja, ya que como mencioné, el jugador 203 tenía una herida en el brazo.
El equipo X ya tenía la delantera, gracias a que muchos del equipo Círculo cayeron, solo quedaban 5 del equipo Círculo, y ellos eran 8, y los Círculos 6, por lo que tenían la ventaja, aunque tenían que cuidarse de Thanos, ya que atacaba incluso a los de su propio equipo. El jugador 145 ayudaría a 47, pateando a 203 en la espalda, ambos jugadores lo apuñalaron en el pecho, y luego ambos lo terminaron tirando al vacío, acabando con otro del equipo Círculo. La ronda de 15 minutos terminó, y todos podían tomar un respiro por ahora. El jugador 100, al ver que tenía todas las probabilidades en su contra, trataría de quedar bien frente al equipo X, muy bien hecho. Esos traidores se lo merecían, ahora podemos dividir el premio entre nosotros sí, pero sería interrumpido por el jugador 47, quien lo callaría, cierra tu puta boca. No quiero oírte. Gritó el jugador 47. La voz femenina dijo que debían pasar a la última torre, y aparecería el puente para avanzar. Hyun Park, el jugador 47, 145, Jun Bae y Semi, tenían sus cuchillos en alto, deteniendo a los del equipo Círculo en avanzar. ¿Qué están haciendo? Dijo el jugador 353, déjenla pasar a ella primero, dijo Hyun. 222 al ver que mantenían a raya a los círculos, ella con seguridad pasaría el puente. Damas primero, dijo Thanos de manera sarcástica. Luego de que 222 pasara el puente, el siguiente fue Daeo, y luego los demás lo siguieron. Hyun fue el último en cruzar, vigilando desde sus espaldas al otro equipo. Park tomó el tubo para terminar con esto de una vez. Thanos fue el primero en cruzar, quería atacar a alguno del equipo X, pero Thanos sabía que estaba en desventaja, y Park al tener el tubo, tenía todas las probabilidades de perder, por lo que no actuaría. Luego cruzaron el resto de los círculos, pero todos ellos tomaron distancia, el equipo de Hyun tenía sus cuchillos en alto, y Park tenía el tubo, manteniendo a raya a los círculos, con la jugadora 222 siendo protegida por 47 y 145. El jugador 100 para salvar su miserable vida, decidiría otra vez negociar. Podemos hacer un trato en que todos salgamos beneficiados, dijo el jugador 100, ya te dije que cerrarás tu puta boca. Respondió el jugador 47. Lo digo en serio, tengo una solución, empujaremos a ese de drogadicto de 230, y dividiremos el premio entre todos, así ganaremos todos. Dijo el jugador 100. Thanos escuchó claramente eso, y no se lo tomaría bien. Váyanse a la mierda, especialmente tu viejo, nadie tirará al gran Thanos, dijo Thanos enojado. Los únicos jugadores del equipo Círculo que tenían un cuchillo, son 353, y el otro jugador random, el jugador 100 y 336, les dijeron que eliminen a Thanos. El jugador random fue a apuñalar a Thanos, pero Thanos no se dejaría, y comenzó a esquivar las apuñaladas. El botón para comenzar la ronda ya apareció. Park no dudó ni un segundo en presionar el botón, comenzando la ronda de 15 minutos. Thanos le daría un golpe en la cara a ese jugador, y luego le daría una patada en el estómago, dejando sin aire al jugador. El jugador dejó caer su cuchillo, Thanos aprovechó eso y tomaría ese cuchillo, y comenzaría a apuñalar al jugador en el cuello. Los del equipo X se quedaron impactados, se quedaron donde estaban, no se atrevieron a intervenir, ya que no podían confiar que Thanos esté de su lado, pero tampoco confían en el jugador 100. El jugador 100, 353 y 336, también quedaron en shock al ver lo que hizo Thanos. Thanos luego tiró a ese jugador al vacío. El jugador 353 aún sostenía su cuchillo, pero estaba temblando, tenía miedo de enfrentar a Thanos. Semi era la que sí quería eliminar a Thanos, ella lo culpa por lo que le ocurrió a Minsu, aunque ella considera que lo único bueno que hizo ese idiota es matar a Namgyu. Oigan ustedes, los X, ayúdenme a sacar a estos bastardos, vamos, estoy de su lado, dijo Thanos. Eso sorprendió a los del equipo X, pero Semi sabía que solo era un intento desesperado por no morir, aunque para Thanos fue inteligente, sabe que no puede enfrentar a todos a la vez, y decide unirse al bando ganador. Hyun sabía que solo necesitan deshacerse de los últimos de los círculos para salir de aquí, aunque no quería hacerlo, sabe que ya no hay marcha atrás. Rápido. Tira a ese maldito, gritó el jugador 100 para luego empujar a 353, para que mate a Thanos.
353 intentó apuñalar a Thanos, Thanos esquivó la puñalada, y Thanos lo apuñaló en el estómago. 353 gritó del dolor, Park dejaría de quedarse parado, y decidió acabar con esto, y con el tubo empujaría al jugador 336, dejando caer el tubo junto con él, y Thanos acabaría con el jugador 353 también lo tiró al vacío. Ahora el jugador 100 estaba completamente solo, el jugador 100 ahora fingiría que siempre estuvo de su lado, diciendo que por fin podrían salir de aquí, y que todos ganamos, pero los del equipo X lo vieron mal. Hyun comenzó a tener flashbacks, de cómo el jugador 100 decía que quería jugar un juego más, cómo se negaba a volver y cómo les dijo que se mueran de hambre, sin importarle el sufrimiento de los demás. Hyun apretó sus puños, caminó lentamente hacia él, y antes que el jugador 100 pudiera decir algo, Hyun le pateó con la suficiente fuerza para tirarlo al vacío. Por fin habían acabado, o bueno, todos lo creían, todos excepto Semi. Ella apretó su cuchillo, y iría corriendo a atacar a Thanos, pero sería detenida por Junbare. Tranquila. Ya fue suficiente, ya se derramó suficiente sangre, ya no más, dijo Junbae tratando de tranquilizar a Semi. Ella a regañadientes aceptaría. Ahora solo esperaba a que terminaran los 15 minutos. Thanos miraría a la jugador 222 que aún seguía cargando a su bebé. Thanos tenía una sonrisa en su rostro. Oye, felicidades, es un lindo bebé, fue lo único que dijo Thanos. La jugadora 222 solo asintió, eso fue un cumplido para ella. El resto de jugadores lo mantenían vigilado para que no hiciera algo tonto. Luego los 15 minutos acabaron, y por fin acabarían los juegos, pero todos estarían en silencio. Nadie celebró, porque sí, ganaron, pero eso no devolverá a todos los que murieron. Luego llegaría el líder, junto a varios guardias, los felicitaría a los 9 por ganar los juegos, y luego se los llevaron a unos helicópteros. Mientras se los llevaban, se escuchaban las sirenas las cuales anunciaban la autodestrucción de la isla. Los guardias los llevaron a diferentes helicópteros, y luego saldría un gas que los pondría a dormir. Tras eso, los jugadores despertaron en lugares diferentes, y todos tendrían una respectiva tarjeta con su parte correspondiente del dinero. Cada uno la retiraría, todos a excepción de Hyun, pues ese dinero no vale absolutamente nada para él, además que no le hacía falta, por lo que se los dejó al resto para que se lo repartieran entre ellos. Daeo solo se compraría una casa y tener una vida tranquila, él no tenía muchas ambiciones. Yeon-seok pudo pagar el tratamiento de su hija, y regresar a su empleo. Semi solo pagaría sus pocas deudas, y el resto lo donaría a familias que lo necesitan, y también lo donaría a centros de salud, y el resto lo usaría para tener una vida tranquila, aunque ella recordaba con melancolía a Minsu. June podría cuidar a su bebé con todo el dinero que poseía, aunque es verdad que ella nunca perdonó del todo a Myung-ji. Estaba algo triste de que no esté aquí, aunque no estaba sola. Daeo, Park, y los demás dijeron que la visitaran de vez en cuando, para ayudarla con su bebé. Junbare, el jugador 47, y el jugador 145, ellos solo pagarían sus deudas, pero también después de lo que ocurrió con los juegos, se unirían a Hyun. Y hablando de Hyun, ya mencionamos lo que hizo con el dinero. Luego se reuniría con el detective Wang, le estaría hablando sobre lo que ocurrió. Wang le contó cómo el capitán Park los traicionó, y cómo al llegar a la isla, solo encontró cenizas, no hay ningún rastro de a dónde se fue. Hyun decidió volver a su vida normal, aunque también tenía unos asuntos que debía atender. Y a todo esto, ¿qué pasó con Thanos? Bueno, él pagaría todas sus deudas, y volvería a intentar recuperar su carrera de rapero, aunque seguía intentando ocultar todo lo que ocurrió a través de las drogas, pero en el fondo sabía que eso solo era temporal, así que al final terminaría asistiendo a una clínica de desintoxicación, para curar su adicción a las pastillas, y quién sabe, si logra recuperar su carrera, podría comenzar de nuevo, tener una mejor vida. Y para cerrar con todo, Hyun iría a los Estados Unidos para reencontrarse con su hija, volverían a estar juntos, y la invitó a pasar un día con él, pero mientras caminaban por las calles, Hyun escuchó un sonido familiar. Hyun vio en un callejón a una mujer con traje elegante, la cual estaba jugando Dagji con un hombre. El hombre solo perdía y maldecía, y luego recibía una bofetada de la mujer. Justo como inició todo, la mujer volteó a ver a Hyun, ella solo le sonrió, y antes de irse, le daría una tarjeta al hombre y ahora sí se marcharía. La hija de Hyun le preguntó qué pasaba, porque se había quedado como congelado. Hyun le dijo que no era nada, y mejor siguieron caminando. Aunque en el fondo, Hyun sentía que todo lo que hizo no sirvió para absolutamente nada. Fin.